Me dicen, por favor, si se observa la diapositiva sobre el tema que es propiedades textuales. ¿Sí? ¿Se observa? Sí, se ve. Listo. Bueno. Está cargando, profe. No, ahorita ya se ve. Sí, profe, sí se ve. Ya. Entonces tenemos ahí este tema que es propiedades textuales que usted tenía en uno de los temas de la carátula que le di al inicio de la unidad. Entonces, lo que nos vamos a enfocar aquí es la cohesión textual y se denomina sustitución Hay que pronominal. copiar. Dicho así, puede decir de qué habla la profe, no le entiendo nada. Pero al momento que ya vamos a ver ejemplos y les voy a explicar a qué se refiere, ahí ya es sencillo, porque es parte de nuestra habla cuando utilizamos de esta manera. Dentro de las propiedades textuales, sí, las propiedades textuales son recursos que se utilizan para una mejor escritura en redacción, en todo lo que usted quiera. De esto hay la cohesión, la coherencia y la adecuación, que son los recursos más importantes dentro de las propiedades textuales. La adecuación se refiere cuando usted realiza un texto, pero adecuando, valga la redundancia, a la situación comunicativa en donde se encuentra. Ya vimos esta parte de situación comunicativa, depende la situación que uno esté, ahí requiere de un lenguaje formal o informal. Depende de la lejanía o cercanía que usted tiene con esa persona, sea su docente, sea su mamá, su papá, un amigo, un extraño, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, tenemos esta parte de la situación comunicativa, que no se habla o se escribe de la misma manera con todas las personas. A eso es una adecuación. La coherencia es que el escrito sea entendido. Y ahora esta parte de la cohesión textual. Sí, ¿a qué se refiere David? Lea, por favor. ¿Qué dice en la diapositiva? Voy, profe. Sí, voy, profe. Profesión del texto que favorece la comprensión de un texto al garantizar que todas sus partes estén relacionadas de una manera lógica y que tenga unidad de sentido. Ya. Entonces, desde aquí vamos a partir la parte de esta propiedad textual que es la cohesión. ¿Qué es esto? Nos dice el tema central, propiedades del texto. Pero que nos dice que favorece la comprensión del texto porque se analiza cada parte que está dentro de la oración. Sí, va relacionada, vamos, artículo, sustantivo, verbo, un complemento, para que se pueda entender la oración, ¿ya? Entonces, por eso es importante esta propiedad textual, para entender todos los elementos de la oración y que están relacionados para que tenga sentido y que yo como lector lo pueda entender, ¿sí? Entonces, en su cuadernito va a poner ahí el título, propiedades textuales, lo que teníamos acá, ¿sí? Pone la fecha de hoy, que es 28 de mayo, le coloca propiedades textuales, abajo cohesión textual, 2 puntos, como está ahí, sustitución pronominal. ¿Ya? Tome apuntes, por favor, porque del ejercicio que vamos a hacer al final, sí, con todo y ese ejercicio y sus apuntes, me va a enviar a la plataforma la actividad en clase. Si no tiene los apuntes, tiene media nota. Solo lo del trabajo individual. Apunte 5 y el ejercicio 5 puntos. Entonces, por eso le digo, tome apuntes de esta parte para que pueda tener todo. Si a alguna persona se le acabó el cuaderno o algo pasó, entonces, por favor, trabaje en hojas, pero esas hojas, utilice una carpeta, ponga ahí todas las hojas. Seamos ordenados porque si no, después, ¿dónde estarán esas hojas volantes? Sí, ese es el inconveniente. Entonces, en su cuadernito ponemos la fecha de hoy. Para todo trabajo, en toda clase que nos veamos, usted ponga fecha. Para que esa es su evidencia de que tal día trabajó esto, tal día hizo esto, o no lo hizo, o algo pasó. ¿Ya? 28 de mayo, le pone el título Propiedades textuales. Abajito, como un subtítulo, le pone Cohesión textual. 2 puntos, sustitución pronominal. Y de ahí ya fuimos a lo que es la cohesión, sí que decíamos que es de esta propiedad textual, que nos sirve para comprender el texto, pues cada una de las palabras dentro de la oración están relacionadas. ¿Sí? Ya tenemos nuestro título ahí.
Sí. ¿Ya? Entonces vamos a la parte de la cohesión. Esto es importante, esta definición que la tenga escrita, porque le puedo preguntar en la evaluación que tenemos, sí, ¿qué es la cohesión? O complete palabras que nos dé la definición de lo que es la cohesión. Profe, hay que anotar eso. Sí, por favor. Después del título, Profe, esa parte. ¿puede regresar un ratito al anterior, por favor? Solo un ratito. Cohesión textual, 2 puntos, sustitución pronominal. De este tema vamos a ver en 3 partes, porque hay diferentes cohesiones que se utiliza dentro de la escritura. Entonces, vamos a comenzar con esta cohesión textual, pero como sustitución pronominal, que ya vamos a ver a qué se refiere. Chicos, una consulta. Del libro de lectura, ¿tienen el libro ustedes, Emma, al borde del abismo? No. Mm. Cuando ustedes compraron los libros, ¿ese no les vino o qué libro les vino? ¿Alguien me puede decir, por favor? Solo nos vino un año diferente y 2 de inglés. Ah, ya. ¿Ya? ¿Ya está, chicos? No, profe. ¿Qué había que hacer? Copiar esto. Ah, ¿Puedo seguir, profe? Ya. Ya puedo seguir, chicos. Muchas gracias. Sí, profe. A ver. Entonces, como decíamos de esta parte, sí que la cohesión es esta propiedad del texto. Sí se observa ahí. Espérenme un momento.
Tenemos acá lo que es la cohesión, la definición que veíamos, la relación entre las partes que conforman la oración y podemos ver aquí como un tipo rompecabezas en el cual están uniendo las partes dentro de la oración. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos ya a la parte de lo que es la cohesión textual, ¿sí? Pero ya con un ejemplo para que pueda ser entendido de mejor manera. Nosotros tenemos ahí que la cohesión textual, ¿sí? Es reemplazar un sustantivo que ya apareció antes del texto, denominado antecedente por el pronombre personal. ¿Sí? Aquí ya se sustituye lo que teníamos antes, un sustantivo, ahora por un pronombre personal. A eso es lo que nos referimos al tema. En el ejemplo tenemos, Daniel y Pedro juegan fútbol, ¿ya? Tenemos una oración porque está separada por ese punto. Y después tenemos, ellos no se pierden ningún partido. En la primera oración, Daniel y Pedro, que son los sustantivos, es el antecedente. Un antecedente es algo que está antes de algo, ¿sí? En este caso, nosotros como antecedente, para continuar una oración, en este caso tenemos Daniel y Pedro, que son sustantivos. Esos son el antecedente, esos son los antecedentes, digámoslo así. Porque la oración siguiente se va a reemplazar a Daniel y Pedro, ¿sí? Por el pronombre ellos. Ellos no se pierden ningún partido, ¿sí? Ellos es el pronombre. Entonces, eso es lo que se necesita para esta cohesión textual dentro de la oración. Primero que haya un antecedente, y en este caso son sustantivos. Usted lo puede ver en la, de color amarillo, que dice Daniel y Pedro. Daniel y Pedro juegan fútbol. Daniel y Pedro es el antecedente porque es del sustantivo. Ahora de eso, sí, de lo que estábamos hablando, de Daniel y Pedro, los vamos a sustituir por un pronombre. En este caso, ellos, que es la tercera persona del plural, dentro de los pronombres que nosotros conocemos. Y ya no decimos Daniel y Pedro juegan fútbol. Daniel y Pedro no se pierden ningún partido. Para no repetir esa parte, le sustituimos. En vez de Daniel y Pedro, ponemos ellos no se pierden ningún partido. ¿Sí? Por eso existe este antecedente que luego va a ser sustituido por un pronombre. ¿Hasta ahí comprendido? ¿Alguna pregunta? Hay que copiar estos cuadros. Sí. Es importante que tenga aquí copiado en su cuaderno la parte del antecedente que se debe tener para nosotros hacer la sustitución, ¿sí? En este caso, de la sustitución pronominal tal cual dice que evita la repetición innecesaria de palabras y se conectan los referentes entre sí. Es decir, el sustantivo que teníamos al comienzo, ahora lo reemplazamos por un pronombre. El ejemplo nos dice, Jennifer se está reponiendo de una grave enfermedad. Jennifer es el sustantivo. Entonces, ahora eso es lo que vamos a reemplazar. Ella, ya no voy a decir, Jennifer se está reponiendo de una grave enfermedad. Sí, entonces voy a decir, en vez de Jennifer, vamos a poner, ella se está reponiendo de una grave enfermedad. ¿Algo me quieres decir, Gabriel? Tenemos que copiar esa diapositiva como está, así de... No, Así. simplemente lo ponen a un lado, cohesión textual, escriben a un lado, ¿sí? No hay problema que le haga flechas, ni cuadros, ni nada. Simplemente ponga a un lado cohesión textual, al otro lado le coloca la información que yo tengo aquí. Y abajo también pone sustitución pronominal y la información al lado, ¿ya? Entonces, esto es lo que se refiere a cohesión textual. Sí, 2 puntos, sustitución pronominal como teníamos en la parte del comienzo del tema que yo les ponía. La cohesión textual nos sirve, y aquí es importante tener un antecedente para poder hacer esta sustitución pronominal, ¿ya? ¿Qué se refiere? Si yo tengo un sustantivo, si en la primera oración, ese lo tomo en cuenta para sustituirle por un pronombre, ¿ya? En este caso, como decíamos en el de arriba, Daniel y Pedro, para no repetir Daniel y Pedro, le cambiamos a esos sustantivos por el pronombre, en este caso ellos, ¿ya? En el caso de abajo que dice Jennifer se está reponiendo de una grave enfermedad, ya tal cual la sustitución se refiere
a que cambiamos el sustantivo por un pronombre. En este caso, Jennifer, ¿ya? Pero yo le pongo un pronombre. En vez de decir Jennifer, le puedo poner ella. Esto es la sustitución pronominal, ¿sí? Sustituir, ¿sí? Cambiarle este sustantivo por un pronombre. Esa es la idea. Pero en una oración depende si yo tengo un antecedente para poder cambiarlo. Como lo vemos en el primer ejemplo. Ahí usted ve con otro color. De igual manera, usted utilice un esfero de un color, donde ponga Daniel y Pedro, y le pone arribita, le señala antecedente. Y abajo le ponen el artículo, con otro color le pone abajo pronombre, para que se dé cuenta a qué se refiere esto de la sustitución pronominal, ¿sí? Es sustituir, cambiar el sustantivo por un pronombre. Eso es todo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, inquietud? No, profe, todo bien. Eso es lo que lo O utilizo. sea, la sustitución pronominal cambia de una palabra a otra y la cohesión textual es lo mismo. Es que la cohesión textual, o sea, es el tema global, el que encierra la sustitución pronominal. La cohesión textual se refiere a que todos los elementos de la oración se entiendan, pero la sustitución pronominal sí, se refiere a cambiar el sustantivo, no cualquier palabra, a cambiar el sustantivo por un pronombre. Sustantivo por pronombre. No son simplemente palabras, ¿sí? Porque si no, cualquier palabra yo le puedo cambiar. Pero en esto de sustitución pronominal es en específico un sustantivo cambiarlo por un pronombre, ¿ya? Y esto es en la vida diaria que nosotros hablamos. Volvemos a repetir. Entonces, en vez de yo decir, Jennifer se está reponiendo de una grave enfermedad, Jennifer no irá a la fiesta, digamos, ¿sí? Entonces yo puedo decir, sí, ella no irá a la fiesta, para no repetir y repetir el sustantivo, que normalmente se habla y también se escribe. La cohesión textual aquí en esta parte me sirve para yo referirme a que hay un antecedente, ¿sí? En el cual es el sustantivo. Y si yo quiero completar más información de esto, lo pongo con pronombre. Esto es ya en la práctica, esta parte, ya que dentro de los tres temas que les decía de cohesión textual, tenemos como sustitución pronominal, tenemos como elipsis, tenemos como sustitución por sinonimia. Entonces ya vamos a ver de estos en las siguientes clases para la aplicación dentro de una redacción, al momento que se habla también utilizarlo. ¿Sí? Esto es una parte práctica. Lo que sí debemos saber cuándo utilizar, ¿sí? Saber que a esto se refiere dentro de una oración, que se tiene un antecedente que quiere decir lo primerito que se habla, y luego la continuación es lo que yo cambio, o sea, pronombre, ya no pongo los mismos sustantivos, sino lo cambio por pronombre. A María José le llegó ese libro, o sea, cuando compró el libro, un año diferente, ¿verdad? Porque eres nueva en la institución.
Los otros chicos que no son nuevos en la institución, ¿les llegó algún libro de lectura? ¿O no? Solo compraron libros de inglés. No, No, profe, profe. solo de inglés. A mí no me llegó nada. Ah, solo de inglés. Sí, profe, a mí no me llegó nada. Ya. ¿Qué cosa, profe? Es que decía que tú eres nueva en la institución, por eso al comprar los libros, un año diferente tenías de ese libro. Pero a los otros chicos que no son nuevos en la institución, sí, no les llegó ningún libro, solo compraron los libros de inglés. Esa era la inquietud. A ver, ya se me van desactivando las cámaras. Uno hace, el otro le sigue, le sigue y le sigue. El favor de activar las cámaras, ya les he dicho. Dejen ahí, olvídese toda la clase normal. Trabajamos. Profe, es que si mi descuido viene mi madre a madrearme. Es que no puedo. Ya, facilito el tema. Es cambiar el sustantivo por el pronombre. Esa es sustitución pronominal. Sustitución que se refiere a cambiar, a sustituir la palabra en sí, cambiar. ¿Ya? Pronominal es por el pronombre, que nosotros tenemos el sustantivo y lo cambiamos por el pronombre. Como le decía, no es necesario que haga cuadros ni flechas ni esas cosas, simplemente que le copie a un lado cohesión texto del título y a un ladito le pone toda la información. De igual manera con lo que dice abajo, sustitución pronominal. Ya está copiado, profe. Ya, ok. El resto ya puedo continuar, chicos. Para ver la última parte, ¿cómo lo podemos sustituir también? Y pasar al ejercicio. No, profe, aún no. Ya acabé de copiar, profe. Ya vamos. Profe, ¿por dónde le mandamos Ya esto acabé, cuando profe. terminemos? A la plataforma con el ejercicio que vamos a hacer, todo eso. Si usted tiene dos Ya. o tres imágenes, ya le he dicho, ponga en un documento en Word, no me mande parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Entonces, se me dificulta. Mande todas las imágenes en póngale, cópiele en un documento en Word. Porque, Profe, yo hasta ahora no puedo mandar documentos por la plataforma. O sea, ya intenté como usted me dijo y no puedo. pero ya está funcionando tu plataforma, ya puedes ver algo. Profe, una cosa, yo también ayer intenté mandarle el deber y no sirvió. O sea, decía que era muy pesado y que era mínimo, creo que 8 MB. Sí, eso les digo, desde el Google Chrome no está funcionando. Si tiene otro navegador que lo utilice, desde ahí sí funciona.
A mí me funciona para subir los archivos en las tareas que pongo. Ya, profe. Y si no, pues a mi correo hasta mientras, hasta que se solucione esto, que nos ayuden con la plataforma, porque no sé qué ocurre. Es un problema en sí. Yo al momento que quería adjuntar un archivo de la clase o algo en otros cursos, no me dejaba. O un taller que estábamos haciendo tampoco, no. Decía que era de 8 y MB y no funcionaba subir. Pero yo tenía el Mozilla, tengo el Mozilla, otro navegador de internet y con eso sí funcionó. Profe, entonces me puede dar su correo electrónico, por favor. Yo creo que le sigo. Bueno, con todo les envío a la plataforma, les envío en este momento al grupo que tenemos. A ver, Ya, profe. cualquier cosa ahí, por favor. Trabajos atrasados sobre 8, ya voy a revisar los que tenga para ir controlando esa parte, sino que en realidad he estado ocupada, tengo que hacer unos informes y me ha dificultado la revisión. Pero bueno, hasta el fin de semana ya pienso que están todos los trabajos que ustedes me hayan enviado. Bueno, entonces vamos a seguir con este tema. Tenemos ahí esta parte de la cohesión textual. Ahora tenemos ahí un cuadrito que puede usted verlo en pantalla. Nosotros tenemos los pronombres personales. Tenemos primera, segunda, tercera persona del singular y también del plural. Nosotros vemos y nos enseñan desde la escuela, conjugue este pronombre. Caminar, yo camino, tú caminas, él camina, ella camina, nosotros caminamos, ustedes caminan, ellos caminan, ¿ya? Tenemos ahí conjugado el verbo. Eso es lo que nos enseñan desde la escuela y eso tenemos presentes y eso se aplica durante toda nuestra vida porque nuestro idioma es el español. Entonces, hay algunas formas que se puede utilizar para cada una de estas personas, ¿ya? Para no decir yo, si yo me está diciendo a yo, sí, no se habla de esta manera, sino me está diciendo a mí, es conmigo, ¿ya? Entonces, por eso se utiliza estas formas. Ejemplos, me fui a casa. Sí, yo puedo decir yo fui a casa. Pero dentro de las formas que se utilizan también es me fui a casa. La segunda persona tenemos tú, sí, que sus formas es te, ti y contigo. Tenemos ejemplos, te quiero, que se refiere a la otra persona que le estoy diciendo te quiero. Tenemos a la tercera persona, él, ella, ese, sí, lo, la, le, consigo, ¿sí? La vieron en el parque, es decir, a ella la vieron en el parque. De ahí tenemos, o a él lo vieron en el parque. Nosotros, si nos trajo un regalo, son diferentes formas que se utilizan, ¿sí? Para la utilización de estos pronombres. Ustedes les contaron un cuento, ellos, ellas, se los, las, les. Los niños llevaron el premio consigo, ¿sí? Los niños, es decir, ellos, los niños, tenemos ahí. Son algunas formas que se utilizan. De ahí tenemos, admiramos a Carolina por su valentía. La admiramos por su valentía, ¿ya? Entonces, en vez de decir Carolina, le ponemos en la otra parte, la admiramos por su valentía. Se puede cambiar de esta forma. ¿Algo ibas a decir, María Judith? Profe, ¿eso también hay que copiar o eso no? Esta parte no, yo les voy a enviar este cuadro para que lo puedan tener, estudiar, revisar. Sí, pero no, simplemente tenemos este cuadro como una información para cambiar a los ejercicios que vamos a hacer, porque ahí tenemos algunas formas que se utilizan en el español. Como les decía, la primera me dice a yo. ¿Sí? Entonces no se habla así en el español. Tenemos algunas formas. Puede decir, me dice a mí, que se refiere a mí, a mi persona. ¿Listo? Y tenemos ahí. Ya vamos a ver con los ejemplos qué es lo que sucede, cómo lo vamos a hacer y todo. A ver. Entonces, tenemos ahí nuestro trabajo individual. ¿Sí? La primera indicación. Bruno, ¿qué me dice la primera indicación? Lea, por favor. Ya voy, profe. Es la siguiente. A ver, en las siguientes oraciones identifique los sujetos que actúen como antecedentes y los pronombres que los sustituyen. Pedro, Martina y yo tenemos la misma edad. Nosotros somos compañeros de aula. ¿Qué cosa? Que nosotros somos compañeros de aula. Ya, ok.
Bueno, entonces aquí la primera indicación que nosotros tenemos dice, en las siguientes oraciones identificar los sujetos que actúan como antecedente. Nosotros ubicamos el sujeto y cuando ya ubicamos cuál es el sujeto, tenemos ahí los sustantivos. Y ese sustantivo o sustantivos son los que vamos a sustituir por el pronombre. En este caso, en este caso hay que poner el antecedente. ¿Qué es el antecedente? ¿Ya? ¿Y cuál es el pronombre? En el primer ejemplo tenemos ahí, Pedro, Martina y yo tenemos la misma edad. Es la primera oración. Le tenemos punto, siguiente oración, nosotros somos compañeros de aula. Estamos ahí hablando, sí, de lo mismo, de Pedro, Martina y todo, dice, nosotros somos compañeros de aula. Entonces, lo que usted debe hacer es en cada una de las oraciones identificar cuál es el antecedente y cuál es el pronombre, sí, que sustituye a esos sustantivos. En la oración está identificado, sí, está puesto ahí. Lo que usted tiene que poner arribita es, tal cosa es el antecedente en la primera oración, en la segunda este es el pronombre. En la primera oración, ¿cuál será el antecedente? ¿Quién me dice? Gabriel. ¿Qué pasó, profe? ¿Cuál es el antecedente en esta primera oración? ¿Cuál será? Pedro, Martina y yo. Muy bien, ¿sí? Ese es el antecedente. Esos son los sustantivos que nosotros tenemos. Pedro, Martina y yo. Porque esos están sustituidos en la siguiente oración. Entonces, Pedro, Martina o yo, ¿sí? Le encerramos, le subrayamos y le ponemos arribita antecedente o le ponemos abajo, como usted desee. Esa es la primera parte. Luego nos dice que eso de ahí es lo que se sustituye en la siguiente oración. ¿Cuál es ahí lo que se sustituye? ¿Cuál es el pronombre? Santiago. Mande, profe. ¿Cuál es el pronombre que se sustituye por Pedro, Martina y yo? Nosotros. Muy bien, ¿sí? Nosotros. Entonces, ese nosotros le vamos a poner arribita, le señalamos, le encerramos y nosotros ponemos ahí que ese es el pronombre, ¿ya? Ese es el pronombre, porque de la primera oración hay un antecedente. Entonces, si yo sigo hablando en la siguiente oración de lo mismo del tema, entonces tengo mi antecedente y ahora ese antecedente, que son los sustantivos, ahora los cambio, ¿sí? Por el pronombre. En este caso, ya no decimos, Pedro, Martina y yo tenemos la misma edad. Pedro, Martina y yo somos compañeros de aula. Ya no lo decimos así. Simplemente, sí, todo lo que encierra Pedro, Martina y yo es el pronombre nosotros. ¿Ya? Eso es lo que debe hacer en los ejercicios. Identificar. Ahí están los ejercicios propuestos. Lo que usted tiene que poner arriba es trabajo individual, le pone la indicación abajo, copia la indicación y empieza a trabajar las oraciones. ¿Ya? Voy a acabar de dar la explicación. Usted espere un momento, a ver, dependiendo del tiempo que tenemos, para dejarlo como tarea o cuál es la situación que la voy a trabajar. Espere un momento para dar la explicación. A ver, ahora la indicación número 2. ¿Sí? ¿Qué me dice ahí Mae? Lea, por favor, la segunda indicación. Reescriba estas oraciones sustituyendo las palabras resaltadas con un pronombre. ¿Ok? Listo. Entonces, acá dice, reescribe estas oraciones. Entonces, tenemos una oración y tenemos que poner al lado, reescribirla. ¿Cómo sería? Pero ya sustituido el sustantivo con un pronombre. En este caso dice, Juan leyó el libro en tan solo 2 días. Sí, es la oración que yo propongo ahí. Pero ahora, ¿cómo se reescribiría esa oración? Dayana. ¿Él leyó un libro? Fíjese bien lo que hay que sustituir. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que sustituir? Ah, el libro. Oh, ok. Palabras dice. El libro es lo que hay que sustituir. ¿Cómo será ahí sustituido ahí? Juan en tan solo días leyó un libro.
Fíjese en esta parte, porque esto le va a servir. Aquí en las formas que tenemos, esto es lo que le va a servir. ¿Cómo será? Juan leyó eso en tan solo días. ¿Leyó eso? No. Juan leyó el libro en tan solo 2 días. ¿Cómo quedará según estas formas aquí que tenemos? Mire, el ejemplo es, Juan leyó el libro en tan solo 2 días. ¿Ya? Esa es la oración. Lo que hay que sustituir es el libro. Aquí hay algunas formas que se utiliza para cambiar. En vez de decir, Juan leyó el libro en tan solo 2 días, lo que hay que cambiar es el libro. ¿Sí? ¿Cómo diría yo ahí? A ver, pensemos un poquito en torno a esta parte. ¿Cómo será que yo le cambio esa oración? ¿Quién me dice? ¿Quién tiene una idea? Juan leyó esa cosa. Leyó esa cosa. No. Lo que tiene que poner aquí es Juan lo leyó en tan solo 2 días. ¿Sí? ¿Y yo qué? Nosotros Eso tenemos mismo. la forma lo, ¿sí? Lo, Incluye aquí al libro. Juan lo leyó en tan solo 2 días. Ese lo, ¿sí? Está reemplazando a... Por eso tenemos, Juan lo leyó en tan solo 2 días. Y aquí en las formas, miren, tenemos este lo, ¿sí? Que es dentro de la tercera persona, él, ella, y sobre las cosas también que se habla aquí. En este caso tenemos, Juan leyó el libro en tan solo 2 días, lo cambiamos a el libro por Juan lo leyó en tan solo 2 días. ¿Sí? Tenemos ahí el otro ejemplo que es parecido al primero, ¿sí? Que dice, Juan compra las novelas fantásticas en la librería de su barrio. ¿Cómo quedaría aquí esta oración? Dayana. No sé, profe. Es parecida a la primera que decíamos. ¿Cómo será? Valeria. Valeria, ¿estás ahí? ¿A él le gusta? No. Juan compra las novelas fantásticas en la librería de su barrio. Lo que hay que modificar Perdón. aquí son las novelas fantásticas. Es parecido al ejemplo que él teníamos arriba. compra, ¿Perdón? él le gusta mucho. O sea, a él le gusta mucho leer novelas fantásticas. ¿Dónde le gusta mucho? No hay que hacer otra oración. Hay que reescribir esa oración cambiándole solo el sustantivo. No hay que aumentar palabras. Simplemente hay que cambiar. Porque, por ejemplo, en la primera yo les decía, Juan leyó el libro en tan solo 2 días. Le cambiamos el libro y ponemos, Juan lo leyó en tan solo 2 días. ¿Sí? Ese lo que se refiere a el libro. ¿Ya? Lo leyó en tan solo 2 días. No estoy aumentando ni disminuyendo palabras. Solo estoy sustituyendo. En vez de el libro, yo pongo lo. Lo leyó en tan solo 2 días. En el caso de Juan, compra las novelas fantásticas en la librería de su barrio, sí, lo que hay que cambiar es las novelas fantásticas. Y yo eso, ¿cómo hago el cambio? Por eso les decía que es parecido el ejemplo al primero de aquí, este ejercicio. Es parecido esto. No es de hacer otra oración. Es con esa mismo simplemente sustituir. ¿Cómo quedaría? Valeria. ¿Qué pasó con esas cámaras? Y el uno desactiva y va el otro. Ya, no me desactiven. No voy a decir al tutor que no hacen caso a las indicaciones. Valeria, ¿cómo quedaría esta tercera oración si es parecida a la primera? ¿Cómo le pondría yo? Valeria, ¿estás ahí?
¿Qué se me han estado yendo? ¿O qué? Voy a ver. Sí está ahí, pero ¿qué pasó? Valeria. Valeria, ¿estás ahí? F. A ver. Alejandro, F. ¿cómo quedaría esta oración? Juan ¿Cuál, profe? Juan compra las novelas fantásticas en la librería de su bar. ¿Cómo quedaría esta oración cambiando las novelas fantásticas ahí? ¿Cómo quedaría? Juan los compra en la librería. Las compra en la librería de su barrio. Porque ese las, ¿sí? Este le cambia por las novelas fantásticas. Ya no dice Juan compra las novelas fantásticas en la librería de su barrio. Sustituye esa parte y simplemente dice, Juan las compra en la librería de su barrio, porque ese las sustituye a las novelas fantásticas, ¿ya? Esto no es cuestión de hacer otras oraciones, o aumentar palabras o disminuir palabras. Simplemente se refiere a sustituir el sustantivo por el pronombre. No es de hacer otras oraciones, y aquí les estoy comprobando. Como lo dijo Gabriel, muy bien. Juan las compra en la librería de su barrio. Entonces, a lo que usted pase a esta segunda indicación, copia la indicación, dice, reescribe estas oraciones sustituyendo las palabras resaltadas con un pronombre. Copio el ejercicio que está ahí. Juan leyó el libro con otro color, en tan solo 2 días. ¿Sí? Paso a la siguiente línea y ahí voy a reescribir esa oración como me dice en la indicación. Entonces, por eso yo pongo ahí, Juan lo leyó en tan solo 2 días. No puedo decir, la leyó. ¿Por qué no podré decir que la leyó? ¿Quién me dice? ¿Por qué será que yo no puedo decir Juan la leyó en tan solo 2 días? Porque el libro es masculino. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos esa parte, por eso lo digo, lo leyó en tan solo 2 días. ¿Listo? Así voy con la siguiente oración. Copio. A Juan le gusta mucho leer novelas fantásticas. ¿Sí? Abajo reescribo a la oración sustituyendo el sustantivo. ¿Ya? Abajo pongo cómo queda. La siguiente oración igual pongo, Juan compra las novelas fantásticas en la librería de su barrio, punto. Abajo le escribo cómo sería modificando las novelas fantásticas. Ya lo dijimos, ya lo dijo Gabriel. Juan las compra en la librería de su barrio, ¿sí? Y así con la otra oración que tenemos ahí, una oración más. Un hombre salvó a un pingüino que estaba varado en una playa. ¿Listo? Él es él. Ajá. Pero recuerde que Profe, como es pronombre, va con tilde en la E. ¿Algo? ¿eso le mandamos hecho con las diapositivas a la plataforma? A ver, sí, esto lo voy a poner como tarea. Sí, ya di la explicación de todo este trabajo individual. Este archivo lo voy a subir a la plataforma y también, bueno, al WhatsApp. Lo va a tener. Esto, con los apuntes y el ejercicio, es la tarea. ¿Sí? Lo que debe entregar hasta el día domingo. Voy a poner la fecha. Ya, para que tenga un tiempito, para que pueda hacer bien hecho las cosas. Me copia todo lo que está ahí. No que usted no me escribe esta parte, que mejor no le escribo, que sí. Tal cual está ahí, tiene que copiar y de ahí trabajar las cosas. Por eso le doy tiempo hasta el domingo, que me haga bien. No quiero poner bajas notas. Porque yo siempre pongo como está y usted me cambia. Dice, no, es que me da pereza escribir, yo no voy a poner esto, yo voy a omitir esto. Y en la nota le perjudica, ¿sí? Entonces, trabaje bien y haga lo que le estoy explicando. Hasta le dije en este momento, tiene que escribir tarea, pone indicación 1, la indicación, luego va haciendo los ejercicios. Y abajo también en la indicación 2, cómo debe realizar. Eso es lo que di la explicación.